El 29 de marzo de 1972 marcó a fuego la ciudad de Viale, a no más de 60 kilómetros de Paraná. Era un día tranquilo y fresco, pero con el correr de las horas la jornada se transformaría en una película con particularidades nunca vistas en el poblado entrerriano. El Banco de Entre Ríos, en su antigua sucursal de calle San Martín y 25 de Mayo, abrió poco antes de las 7. Ni bien habilitó al público, un grupo de individuos armados y a cara descubierta asaltó la sucursal y se alzó con un botín de 28 millones de pesos, una cifra altísima para la época. Los ladrones utilizaron un taxi del que se apoderaron durante esa madrugada en Paraná, incluso dejaron encerrado en el baúl al chofer del coche, y luego de asaltar el banco vialense se alejaron en un avión que aterrizó en un camino de tierra a escasos kilómetros de Viale. Ocurrió que en esta mañana temprano a la apertura, creo, si no me equivoco, habríamos 7:15. A la apertura de las operaciones, yo había llegado este día de licencia y estaba conversando con el gerente, que era don José Maidana, hoy fallecido. Cuando en un momento dado siento un alboroto y que le voy a dar un comentario que no es risueño, pero le soy sincero, calculé o supuse que el entrevero o el alboroto, como que dije, podía haber sido un hecho del recordado Rogelio Sala, repartidor de periódicos, que siempre hacía algunas bromas y todo. Pero en ese momento aparece otro compañero de trabajo, Guillermo Vitor, y me dice: Adolfo, va a haber lío. Entonces, yo sobresaltado, jamás me había ocurrido nada por el estilo. Sí, y no, por simple curiosidad, salgo para la contaduría y ocurre que al salir a la contaduría y a la altura del escritorio del contador, miro todos los muchachos, todos los compañeros, boca abajo en el suelo. En eso, pero no por hecho, recalco, no por hacerme el bravo ni el malo, fue por curiosidad. En eso, cuando voy a llegar al escritorio de eso, aparece un morocho grandote con un revólver con silenciador que me dice: al suelo, gordito, al suelo. Me tiré, no sé cómo caí, pero hasta hoy me acuerdo del latido del corazón que daba contra el mosaico. Sinceramente me ahogaba el momento que estaba atravesando. Ocurrió que en ese lo llaman al gerente: la llave. Entonces lo llama al tesorero, en ese momento, que era Ricardo Crespo, fallecido recientemente, y se van a la caja. Cuando van a la caja, abren la gaveta superior y había una cantidad de pesos bastante importante. Tan importante que luego comentábamos con clientes que nadie suponía que podía existir en la sucursal de Viale esa cantidad de dinero. Pero era que realmente se movía dinero. Cuando abren la gaveta, el morocho, eran 3 o 4. Uno se había quedado detrás del mostrador, otro trae la bolsa, que acá hay un vagón de guita, textuales palabras. Cuando ahora empiezan y lo llevan a Crespo, al tesoro y todo,
Entonces agarran y allá había un auto esperándolo. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de esto, de que había autos, de que había nada. Entonces embolsaron los billetes hasta la caja del movimiento diario, se llevaron y partieron. No se levante nadie hasta 5 minutos, que no va a pasar nada si nadie se hace el vivo. ¿Qué? Como para hacerse el vivo en ese momento. Sí, era uno de los empleados más jóvenes que había en ese momento. Y esta gente, el día anterior al robo, habían asaltado a un taxista, no eran remis en aquella época, eran taxi. Ahí tenía la parada en calle Carbó, enfrente a la iglesia, y lo asaltaron y se hicieron venir hasta Viales, dieron unas cuantas vueltas y después lo metieron en el baúl del auto. Y se quedaron acá como hasta las 6 de la mañana, por ahí, de una puerta que estaba sobre el lado, no de la entrada principal del banco, sino a un costado. Y era la que entrábamos nosotros, el personal. Y había un agente de policía que no había casilla de protección. La gente se paseaba así por a veces adentro del banco y a veces afuera. Y llegaron a esta gente y yo justo estaba tomando el teléfono porque las conferencias había que pedirlas, ¿viste? Vos llamabas a la central, pedías decir, yo quiero hablar con Paraná tal número. Y después te llamaban, ¿viste? Y me dice el tesorero, hazme un favor, ya que estás ahí al lado del teléfono, pedime una llamada a Paraná que estoy repasado de plata. No sé cuántos millones de ahora serían, ¿viste? Y bueno, arréllame. Mientras estaba con el teléfono, entran estos tipos, ya se lo agarraron al policía, yo creo que lo habían matado. Le pegaron un culatazo, le saltó un chorro de sangre, yo creí que había muerto. Y vos sabés que, por suerte que no alcanzó a sacar la pistola, sino que empiezan a tirar y nos matan a todos. Y bueno, y ahí nos hicieron tirar al suelo a todos. Y fue uno y lo llamó al tesorero, puso las claves de él y tenía que esperar que baje el gerente que vivía en la casa arriba del banco, un hombre viejito, ya estaba para jubilarse. Y lo buscaron de la casa, vos sabés, pobre hombre. Y fueron, hicieron las claves, abrieron. Y cuando abren se sorprendieron de la cantidad de plata que había. Y ellos habían traído unas bolsas, qué sé yo, para guardar y llevársela. Y resulta que había uno que era el capo de todo. Esto estaba a cara descubierta, ¿no? Y hablaba con una tranquilidad. Y le dice a uno de los que estaba ahí, hacerle abrir las claves al tesorero. Para al pibe no, boludo, dice, al otro más viejo. Y bueno, hizo la clave al tesorero y vino el gerente, hicieron las otras dos claves y abrieron. Cuando abrieron, dice, acá hay un vagón de guita. El hecho que sucedió el 29 de marzo de 1972, 50 años atrás, fue un hecho delictivo que por sus características fue con ribetes cinematográficos. Nosotros sabíamos de la existencia de este hecho, pero bueno, acudir a registros o a documentos de 5 décadas atrás no es sencillo. Afortunadamente está la prensa gráfica, la prensa escrita, en este caso el Diario de Paraná, que nos aportó muchísimo material. Sabíamos del hecho por lo que contaban siempre los vecinos más grandes, la gente mayor que recordaba. El 29 de marzo de 1972 a las 7:05 de la mañana llega una banda profesional de delincuentes a esta sucursal del Banco de Entre Ríos, aquí en el edificio que tenemos a las espaldas. Funcionaba la sucursal Viale del Banco de Entre Ríos. Hacía 5 minutos apenas que había abierto las puertas cuando ingresan este grupo armado de delincuentes, lo llevan al guardia de seguridad, un policía de apellido Pérez Lindo, lo llevan a la rastra y al grito de esto es un asalto. En ese momento había 4 o 5 clientes, todos al piso, 10 empleados del banco, todos al piso, excepto el tesorero a quien llevan para abrir el tesoro. Horas antes de llegar a la sucursal, esta banda delictiva asalta un taxi de Paraná, un
un auto marca Valiant, secuestran al taxista, lo tienen maniatado, amordazado en el baúl y llegan hasta Viale. En ese vehículo hacen el atraco. Una de las características que sorprendió a los días siguientes fue que ellos esperaban encontrar con una determinada suma de dinero, pero cuando llegan al banco se dan cuenta que había mucho más. Prueba de ello es que traían unas bolsas y no le alcanza el espacio físico de esas bolsas para colocar todo el dinero que tenían. Entonces tuvieron que utilizar los cestos de basura del banco para también, como recipientes, como bolsas, como saco del dinero que estaban abriendo y sacando del tesoro. Y agarraron, empezaron a juntar la plata, se van hasta los tachos de la plata se llevaron. Y bueno, y de ahí salieron, ¿viste? Y amagaron como que iban para Paraná. Y al llegar allá arriba en el cruce, doblan a la derecha y bajan, y había un puente del asilo que le llaman, que desemboca en Tabosi. Y había quedado el remisero, el taxi estaba dentro del baúl ahí. Y aterriza el avión y del lado de Tabosi venía un hombre en un tractor. Y pensó que el avión tendría algún desperfecto o algo y había aterrizado ahí, era un avión nuevito. Y se arrimaba y le hacían señas que se la diera y no se la dio. Y fue uno le pegó un garrotazo. Lo dejaron tirado al lado del hombre del remis. Y ahí se fueron y nunca más, ¿viste? Después trajeron varias personas así que los revisáramos y todo, pero que se habían afeitado hasta las cejas, todo. Y nosotros desde la habitación del comisario abrían un poquito y mirábamos nosotros a ver si eran o no, ¿viste? Y ellos tenían un abogado, si vos llegabas a decir algo así, enseguida soltaba el abogado. ¿Qué me iba a meter? Ninguno de nosotros se iba a juzgar por la plata del banco, ¿viste? Era un día como cualquier otro, una mañana que teníamos que ir a Tabosi a dar clase. Íbamos con Nini Zapata y Malena D'Agostino. Y a mí me encargaban que de Tabosi me encargaban que tenía que llevar las estampillas para las libretas de ahorro de los chicos, para lo cual yo tenía que pasar por el banco. Eso se hacía una vez a la semana. Ese día era ese. Yo tenía que pasar por el banco a comprar las estampillas para los chicos. Y cuando paso por el banco, llego y la puerta estaba entornada, no estaba abierta ni cerrada, tenía un espacio así abierto. Entonces yo empujo la puerta y la puerta no se abre. Vuelvo a empujar un poquito más fuerte y tampoco se abre. Vuelvo a empujar un poco más fuerte porque yo dije está trancada. Tampoco se abre. Pero entonces ahí la puerta se abrió. Cuando se abrió la puerta yo entré. Cuando yo entré escucho una voz que sale de atrás de los mostradores del banco que dice tirala, tirala, y por supuesto con un insulto. Siempre cuando se referían a mí lo terminaban con un insulto. Entonces miro así y era el piso del banco, que era bastante amplio, todo sembrado de gente boca abajo, todos tirados en el suelo, tendidos en el suelo, boca abajo. Y a mí eso me causa risa, ¿viste? Miro y me causa risa. Y acá, muy cerquita mío, muy cerquita de mis pies, lo miro y veo que era Don Sánchez, el enfermero. A él lo reconocí porque lo tenía muy cerquita. Y entonces esta persona que la tenía acá, la miro allá así, y era una persona alta, de 45 años más o menos, de patillas un poquito largas, una piel cetrina, una cara alargada, vestía una campera color caqui, una camperita así, ¿viste? Color caqui, y me dice, tírate, que esto es un asalto. Y entonces ahí, ¿viste? Es como que, porque yo me reía, lo miraba a él y me reía, y miraba el suelo y me reía, y entonces
escucho que otra vez la voz de adentro que le dice, tirala, tirala. Y entonces ahí es cuando esta persona que yo tengo a mi lado, que fue la que me abrió la puerta, me pega acá, me pega con el canto de la mano, me pega. Yo no sé dónde me pegó, pero el caso es que me volteó. ¿Viste? Me volteó y en el envión él me empuja así. Y entonces yo voy como cayendo, como no caí en el mismo lugar, sino caí un poco más allá. Y caí debajo de las mesas, esas mesas adosadas a la pared que el banco tenía, en donde los clientes escribían, apoyaban los cheques o lo que tuvieran que escribir y firmar, ¿no? Y ahí había una persona arrolladita, ahí abajo. Cuando yo llego ahí abajo y me quedo ahí, escucho que me dicen, ay Mirta, nos van a matar, nos van a matar. Y ahí conozco quién era, que era Elba Geis, que trabajaba en la caja de crédito y todas las mañanas iba a hacer trámites en el Banco de Entre Ríos. Las crónicas de esos días coincidieron en remarcar que los asaltantes, cuya mayoría tenía tonada rosarina o porteña, no esperaban encontrar la cantidad de dinero que hallaron en el atraco. Además del gerente, el tesorero y el contador, cuando se produjo el asalto, se hallaban trabajando unos 10 empleados. Además, a esa hora temprana de la mañana ya había 4 clientes adentro cuando ingresaron al abrirse las puertas de la sucursal bancaria. Nadie en el pueblo se percató de lo sucedido en ese momento. Al tiempo, no obstante, algunos vecinos recordarían algunos hechos extraños en esa jornada que los marcó para siempre. Cometen el atraco, solo le golpean con un culatazo al guardia, al policía, a los demás, a los clientes y al personal del banco no. Escapan en el Valiant, siempre en el taxi que tenían secuestrado, con el taxista en el baúl todavía maniatado y amordazado, y se van a unos 900 metros, 1000 metros de aquí, que es donde comienza el camino de tierra entre Viale y Tabosi. Allí los esperaba, y esto es lo más cinematográfico de la historia, los esperaba una avioneta. Estaba aguardando a la banda delictiva otro grupo de la banda que los esperaba con una avioneta para despegar. Llegan, descienden del Valiant y comienzan el despegue. Cuando están realizando el despegue, encuentran de frente a un tractor de un productor rural de apellido García, que vivía en la zona rural de Tabosi, que se encuentra una mañana de marzo de 1972 con un avión en dirección contraria, un avión de frente, buscando despegar. No entendía nada el hombre. Se tira a la banquina, casi tumba su tractor y se queda ahí en la cuneta. Cuando el tractor les da paso al avión, el avión logra despegar. Según registros y algunos testimonios verbales de la época, se cuenta que la banda delictiva, tiempo después, fue desarticulada. Algunos de sus integrantes fueron detenidos, pero el dinero nunca apareció. Esa es más o menos la historia de este hecho que marcó un antes y un después en la seguridad bancaria prácticamente de la provincia de Entre Ríos, porque imaginémonos, 50 años atrás, un hecho de estas características fue realmente de película. Yo tenía en ese momento 6 años cuando se produjo el asalto al Banco Entre Ríos de la ciudad de Viale. Fue el 29 de marzo de 1972. Una mañana que me iba a despertar para ir a la escuela, ya iba en primer grado, y la veo llorando a mi mamá desconsoladamente. Y en esa época, personas mayores que mostraran su sentimiento era difícil, no era común que lo manifestaran, y no me quería decir por qué estaba llorando. Y yo insistí y me dijo, robaron el Banco de Entre Ríos donde trabaja papi, dice, y no sé cómo están, porque dice que hubo lesionados. Y bueno, después, afortunadamente, no pasó a mayores. El único lesionado fue el policía que estaba a la entrada del banco custodiando esa mañana, y después el resto fue reducido nada más que
tirándolo al piso, pidieron las llaves de la caja fuerte, digamos, del tesoro, y cuando obtuvieron el botín se salieron del banco sin lastimar a nadie más. Él era empleado administrativo de maestranza, trabajó 33 años en el Banco de Entre Ríos y no se pudo jubilar porque falleció en el año 1978, cuando yo tenía 12 años. Como pasa habitualmente, tenía muchos años de trabajo, de aportes, pero no tenía la edad. Él falleció a los 53 años, entonces él en realidad me contó poco del asalto, pero yo después pude hacer una entrevista, porque soy periodista también, con un compañero de él que sí vivió y que en ese momento estuvo en el lugar del hecho. Siempre contaba mi madre, cuando estábamos en reuniones familiares cada tanto, de la situación que vivieron cuando ellos, ella daba clase en Tabossi junto a Mirta y otras docentes, y en camino a Tabossi encuentran este auto abandonado, donde el muchacho que la llevaba, a la docente, a mi vieja y a Mirta, paran y encuentran a este hombre que estaba dentro del baúl. Entonces, inmediatamente, no es que lo encontraran ellos, encontraron el auto abandonado. Les llamó la atención por la cuestión que había vivido Mirta en el banco y toda esa situación que fue realmente, gracias a Dios, no pasó nada grave, pero digo, encuentran este auto abandonado, dan aviso a la comisaría, vuelven a Viale, dan aviso a la comisaría. Y gracias a Dios el personal policial fue y encontraron a este hombre que estaba, el chofer maniatado del taxi, ¿no? Eso siempre lo contaba mi vieja, y de que más allá de que esa situación fue un problemón, con los días lo contaban a modo de anécdota, pero para ese momento fue toda una sensación. Primero, que era chica, tenía 10 años, iba a la escuela 60, junto con muchos otros compañeros del campo, y llegábamos muy temprano. Llegábamos 6:30 de la mañana a la escuela. Estaba cerrada, entonces hacíamos tiempo. Y ese día en especial, lo que yo creo es que necesitaba comprar un mapa. Para comprar el mapa necesitaba ir a una señora de Agostino, que está al lado de Lolute, antiguamente estaba al lado de Lolute, y bueno, y teníamos que pasar por él, y bueno, y éramos muchos, ¿viste? Y no sé si íbamos o ya veníamos. Y cuando llegamos a la puerta del banco, había gente, miramos adentro, había gente tirada en el piso, ¿viste? Mucha gente, toda acostada. Qué sé yo, no nos dimos cuenta de un robo, no pensábamos, creo que ni sabíamos lo que era un robo. Nos quedamos ahí mirando esa gente tirada en el suelo. Y en eso sí sale una persona apurada, no digo corriendo, que llevaba una bolsa en la mano izquierda, patente, y resulta que era uno de los ladrones que llevaba la plata. Esa bolsa que era de tela, ¿viste? No de nylon ni nada, era de tela. Y había en la calle, contra el cordón, ¿viste? Un auto parado ahí, qué sé yo, en el sentido que está ahora, la calle de salida de Viale, ¿viste? Ahí estaba bueno, esa persona sale apurada, pasa por adelante mío, así, y me acuerdo que me quedo viéndola, y llevaba esa bolsa en la mano izquierda y sube la parte de atrás del auto, ¿viste? No adelante, nada. Yo no vi más gente corriendo, nada, solamente esa persona con la bolsa que sube en la parte trasera, se abre la puerta de atrás, sube, y el auto sale como para salir de Viale, ¿viste? Como para venir para el lado de Paraná, por decirlo. Después, sí, gente que salió apurada y decía, ¿para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? Bueno, nosotros les indicábamos, y digo nosotros porque éramos varios, ¿viste? Varios chicos. Yo tenía 10 años, había chicos de 11, de 12 y después más chiquitos. Bueno, él me dijo que, como todas las mañanas, ingresaron al banco sin ningún tipo de problemas,
y que él sintió en un momento un alboroto que no era normal. Pero normalmente venía un vendedor de diario, un canillita, como le decimos habitualmente, que siempre era jocoso, siempre hacía chistes, y bueno, pensó que era él, que entregaba los diarios en esa mañana a todos los empleados que le compraban. Y bueno, entonces inclusive con otro compañero, porque le habían tocado el brazo, digamos, a él, el hombro así, y le pidieron que se tiraran al suelo. Y bueno, él dijo, dejá de hinchar, pataleo, porque le decían pataleo. Era Rogelio Salas el nombre de este canillita. Dejate de hinchar, pataleo. Y entonces le dice, no, ¿cómo dejate de hinchar? Tirate al suelo gordito, le dijo el ladrón, justamente. Y bueno, ahí se dieron cuenta que era un asalto, que habían ingresado a la parte de secretaría en ese caso, y tesorería, y era un asalto de verdad. Lo que pasa es que en aquella época, año 1972, y en el interior de la provincia, no era usual que pasara ese tipo de hechos, ¿no? Ingresaron al banco golpeando al policía, como yo te dije, de apellido Pérez Lindo, que estaba de guardia esa mañana ahí en el banco. Después saltaron rápidamente el mostrador. Tras escapar del banco en auto y cuando descendieron del coche para continuar la fuga en un avión, lo que se cumplimentó en el camino de tierra que une Viale con Tabosi, debieron amenazar y golpear a un agricultor que pasaba por el lugar, ya que iba manejando un tractor en dirección contraria. El auto que utilizaron los delincuentes para llegar hasta Viale era un taxi que unas horas antes habían robado en Paraná. El vehículo, un automóvil Valiant de esa época, fue abandonado en el camino de tierra a Tabosi. Allí los delincuentes tomaron una avioneta para escapar con destino incierto. Y quedamos medio choqueados, ¿viste? Venían de todos los medios, de todos lados, preguntaban y todo. Y más se preocupaban por el gerente, porque era un hombre viejito, parecía que se iba a morir, o sea que estaba tirado al lado mío, y respiró, yo dije, acá va a capotar. Y no, vos sabés que anduvo un tiempo hasta que después se fue a Paraná y se jubiló. Pero no, ¿qué va a hacer? Y quedamos todos choqueados. Todos choqueados. Nosotros no vivíamos en esta casa, todavía no la habían empezado todavía. Pero fue tremendo. Y después en eso, no sé en qué, si fue antes o después, hubo un tornado a cambiarle atrás. Y voló el techo, hizo un desastre. Pero felizmente no hubo víctimas personales. ¿Viste? Recién abría. Y ahí entraron. Y todos pensábamos que era un diariero, que era un hombre medio que nos llevaba el diario siempre, que era el diario del banco, ¿viste? Y siempre gritaba cuando entraba. Y eran estos locos. Pensábamos que era él. La sorpresa había sido lo más elemental. En consecuencia, cuando alguien, recuerdo, Ricardo Dreisenkacker dijo, ya está, como diciendo, ya se fueron. Y si ya, no sé si habrá sido 10 minutos, 15 lo que quedamos, ¿no? Me acuerdo todavía los clientes que habían llegado a ese momento. Estaba don Antonio Gomiero, estaba don Ángel Tropini, estaba Elba Geis, estaba la señora de Chacho de Agostino. Tengo entendido que a don Antonio Gomiero le sacaron la plata que iba a depositar. En consecuencia, salieron y todo salieron para el lado de la ruta 18. Resulta todo muy bien pensado, llamativamente muy bien planificado. Llamativamente digo porque conocían todo el movimiento de cómo podían escaparse. Al salir para el lado de Paraná, se pensó que podían haber ido al lado de Paraná, pero no.
retomaron para el lado de Villaguay, bajaron en el puente del asilo y ahí aterrizó una avioneta. La avioneta los cargó a ellos y se fueron. Se comunicó Paraná, previamente habían pateado el teléfono que no andaba nunca. Este día ese teléfono lo patearon, llamaron a la policía, todo, anduvo perfectamente, llamamos a Paraná, pero el asunto de lo principal se había esfumado. Ocurrió de que con el tiempo habían capturado algunos individuos y trajeron acá a la comisaría de Viale, trajeron 5 o 6 dentro de los que existen, los sospechosos y los otros que no son no tanto, para asegurarse de que alguien por fisonomía capaz que era de la misma policía para despistar o para decir no, está equivocado. Entonces, para nosotros, para los que estuvimos mirando, no fueron para nosotros esas personas. Después se supo que fueron capturados en Rosario, capturados las personas, no así el efectivo. Ahí nos quedamos, quietita. Yo me acuerdo que cuando yo vi todas esas figuras tiradas en el suelo, yo lo vi acá muy cerquita mío a don Sánchez, y vi que del bolsillo del pantalón te salía un poco la billetera, una billetera gordita, una billetera marrón gordita. Y ahí nos quedamos ahí. Cuando a mí me tiraron, ahí nos quedamos todos calladitos, no había todo silencio, no había ninguna bulla, ¿no? Ellos no hicieron ninguna bulla, ninguna voz. Las únicas voces que yo escuché fueron las esas que le decían que me tirara al suelo y que fue lo único. Después no se escuchó conversación, ni ruido, ni nada, ¿viste? Yo no me acuerdo de haber escuchado nada de eso. Y entonces, al rato, a los minutos, ¿viste? Alguien dijo, se fueron. Pero no nos animábamos a movernos. Y entonces empezaron a moverse la gente que estaba más adentro, ¿viste? Empezaron a moverse y bueno, hasta que empezaron a levantarse. Y cuando empezaron a levantarse, nos levantamos nosotros y todos se tocaban y a todos les faltaba todos los que tenían la billetera a la vista no la tenían más. Y entonces ahí empezamos a salir y ahí nos entró el miedo realmente, nos asustamos porque ahí recién empezamos a temblar todos y a gritar y ay, ¿viste? Todo el mundo ni algo para decir. Y entonces yo salgo de ahí del banco y me voy corriendo al negocio de mi marido y le digo, mirá, saltaron al banco y yo estaba ahí, me pegaron, me voltearon, qué sé yo. Tenía un susto mayúsculo, ¿no? Entonces, bueno, me calmaron ahí, me dieron agua para que yo me calmara. Y bueno, y ahí empezó a hacer el revuelo de Viale, porque, ¿viste? Todo el mundo empezó a enterarse. Y todos corrieron al banco, todos querían saber, pero ya no había nada, ya todo el mundo se había ido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos que seguir a trabajar, porque era el susto que teníamos, no teníamos otra cosa. Y entonces subimos al autito de Nini, ¿viste? Para irnos a trabajar. Cuando vamos por el camino de tierra, pasamos el puente del asilo, vemos un taxi, ¿viste? Un taxi amarillo, me acuerdo, ¿viste? Y qué susto, que ahí realmente yo creía que me estaban siguiendo a mí, que me habían visto a mí la cara, qué sé yo, y que como yo había visto a uno de ellos yo le vi la cara, que me estaban siguiendo a mí, así que tenía un señor julepe de que realmente me siguieron a mí, pero no, por supuesto que no. Entonces ahí volvimos a la comisaría y avisamos de que ahí había un taxi, porque inmediatamente que se fueron alguien dijo, andan en taxi, cuando el revoltijo de que nos levantábamos del suelo y alguien había visto que había un taxi que no era de acá, ¿viste? Así que bueno, entonces por eso
Vinimos y avisamos y dijimos que ahí había un taxi. Fue la policía y encontró en el baúl del taxi el dueño del taxi, que estaba medio asfixiado ya porque estaba sin calor, porque el sol estaba fuerte, y encerrado ahí, por supuesto que tiene que haber estado con mucho calor, con poco aire. ¿Y qué había pasado? Había pasado que ellos habían venido precisamente en ese taxi, se habían ido hasta ahí, lo dejaron y ahí subieron a una avioneta que, según los vecinos, había aterrizado unos minutos antes a ese episodio del taxi. Había aterrizado en el callejón de tierra y ellos habían subido a la avioneta y se habían ido. Eso es lo que yo sé, lo que yo viví hasta ahí. Sí, pensaron que era, como decía el canillita, que venía como todos los días a entregar los diarios, pero no, en este caso eran los ladrones que habían llegado en un taxi, teniendo en su baúl al taxista maniatado, y a perpetrar el asalto. Y en este caso le decían a él que era parte, no me acuerdo si de la tesorería o la secretaría en ese momento, de que le entregaran las llaves para poder abrir el tesoro. Bueno, lo hicieron tirar a todos al piso y lograron el cometido, digamos. Le llevaron un botín importante porque se ve que tenían buenos datos, estaban por pagar sueldos y había mucho dinero, había 28.600.000 pesos de moneda nacional de aquel momento, año 72. Y bueno, eso es lo que me pudo contar este hombre que trabajaba ahí, y después emprendieron la fuga. La fuga la hicieron saliendo en sentido contrario. Ellos venían del lado de Paraná y salieron sería el noroeste. Ellos entraron por el noroeste y salieron para el otro lado, que es un camino vecinal a la localidad de Tabosi, más conocido como el camino del asilo, le decían en aquel momento, y a partir de ahí abandonan el vehículo, el taxi, y se toman una avioneta, y ahí emprenden la fuga. Estaba claro que los asaltantes a la sucursal bancaria habían realizado una tarea logística en semanas previas, no solo para conocer los movimientos del lugar, sino también para ver cómo escapaban de Viale de la forma más eficiente posible. Pero pese al paso del tiempo, nunca se pudo determinar la conexión local o regional en torno al hecho. Sin duda que creo imaginar, también en base a algunos testimonios, que sucursales bancarias del interior de las provincias quizás eran blancos un poco más sencillos de atacar o de realizar estos golpes comandos que un banco de una capital de provincia, como podría haber sido en ese momento Paraná o Santa Fe, digamos, ¿sí? La gente de pueblo siempre es muy confianzuda, muy tranquila. ¿Quién va a imaginar que en una mañana, a 5 minutos de haber abierto la sucursal bancaria, va a entrar un grupo de delincuentes y va a reducir a 10 empleados, a 4 o 5 clientes, y se va a llevar todo el dinero, digamos? En ese momento eran 28 millones de pesos moneda nacional, que trasladado o haciendo una conversión, una posible conversión al día de hoy, serían cerca de 80 o 90 millones de pesos. Es un dinero importante. Yo calculo que el más capo tendría el doble que yo, más o menos, poner. O menos, capaz 40 años, poner. Los otros eran más jóvenes. Pero vos sabés cómo saltaba, había un mostrador ancho así, de mármol, los saltaban como, parecían unos ciervos, mirá. Una agilidad impresionante. Y uno temblaba, parecía que yo desde acá, si se llega a escapar un tiro, nos mata. Y después nos enteramos que en Córdoba ocurrió un caso que entraron, pero enmascarados. Y cuando iban saliendo, uno de los que estaba tirado en el suelo le sacó la capucha y los barrieron con una ametralladora, y uno quedó vivo. Y después se le reconoció
a los que habían entrado y era un policía de los que cuidaban ahí. Sí, normal, ¿viste? No trajeaban ni nada, pero estaban bien, con camperitas, con todo, ropa, buena ropa, digo. No eran de ninguno tirados. Y el avión era un Piper Azteca de bimotor, no era una avioneta cualquiera, era un avión de 6 plazas, ¿viste? Y eso valía muchísima plata. Y después pusieron en la casetilla esa del policía y le cambiaron, por supuesto, las claves a la caja fuerte. Y en fin, hasta que se hizo el traslado al Banco Nuevo. Pero fue horrible. Cuando yo me negaba a tirarme al suelo, porque no era que yo me negara porque quería, sino que simplemente no atinaba a tirarme porque a mí me causaba risa, me causaba gracia verlos todos tirados boca abajo, y eso me parecía gracioso. Y lo que menos se me había ocurrido, en ningún momento se me pasó que podía ser un asalto. Entonces este hombre que me abrió la puerta y que yo lo tenía acá de este lado, me dijo, tírate que esto es un asalto. Y entonces ahí fue cuando, de nuevo, la voz de atrás le decía, tírala. Y entonces me pegó acá, me pegó en la base del cuello y me caí y después me empujó y fui a caer allá contra la pared, debajo de la mesa donde los clientes tenían, de las mesas adosadas a la pared, en donde los clientes tenían para firmar sus papeles, sus documentos. Y entonces después que me dijeron, se fueron, que empezamos a levantarnos, que empezaron a levantarse primero algunos, los de adentro primero, y después empezaron, cuando vimos que la gente se levantaba, entonces nos levantamos nosotros. Ahí se paró don Sánchez también y dijo que le faltaba la billetera. Los otros también se miraron, empezaron a fijar y les faltaba a todos la billetera. Y lo veo a don Pérez Lindo, que le corría la sangre de un lado de la cara, le habían pegado un culatazo. El policía. Al policía. Le habían pegado un culatazo en la cabeza y entonces lo redujeron. Y bueno, ellos trabajaron ahí y eso fue todo lo que yo vi. Pudimos hablar con algunos alumnos frente al banco de Entre Ríos está la Escuela 60. Había algunos alumnos que también esperaban acá porque llegaban del campo para ingresar a la escuela, que abría unos minutos después, y se encontraron con los delincuentes saliendo con las bolsas y con los recipientes, con los cestos de basura, pero en realidad cargados de dinero, que salían rápido y se subían al auto. Esos chiquitos que hoy tienen 56, 57 años, nos dieron su testimonio, digamos, que en ese momento no entendieron qué era lo que estaba pasando, digamos. Eran chicos de 6, 7 años que veían gente corriendo que salía de un banco con unas bolsas. Al cabo de unas horas, bueno, llegaron a su casa y después era el comentario en todo el pueblo, digamos, de lo que había pasado. Esa tarde ya, obviamente, llegaron también los medios provinciales, medios de Santa Fe, a cubrir la noticia porque era más que llamativo, era muy sorprendente. No, en absoluto. El único que tuvo un problema doloroso puede ser tuvo una herida en la cabeza de un culatazo que le dieron a la gente Pérez Lindo. Digo agente Pérez Lindo porque después Pérez Lindo, por su actuación en el hecho, tuvo un ascenso merecedor, por supuesto, pero después los restantes, nadie en absoluto, bueno, tampoco hicimos nada como para merecernos nada, que desagradable, ¿no? Para no interrumpir lo que estaban haciendo. Esa fue toda la causa del asalto a Viale. Luego del arqueo practicado por las autoridades del Banco de Entre Ríos, pudo determinarse que el botín con el que se alzaron los delincuentes alcanzó la suma de 28.600.000 pesos moneda nacional. En la actualidad, esa cifra sería algo así como $3 millones. Ese mismo día se inició una investigación policial
en esa etapa final del gobierno del brigadier Ricardo Fabre, pero no se avanzó demasiado. De igual manera, las repercusiones del asalto perduraron por varios meses. Detenidos hubo, sí, se supo que hubo detenidos, lo que no se encontró nunca es el dinero. Y también otro detalle que se supo de ese robo, que tenían planificado otro robo, pero en Salta. O sea, como para despistar, digamos, pienso yo, en Entre Ríos y en otro lugar bien alejado que era Salta. Fue una situación difícil que él entre sus comentarios me decía que nunca había sentido el frío del piso como ese día, porque realmente temió por su vida, o sea, una situación que nunca pensó vivir en ese momento. Después no sé decirte cuánto tiempo pasó, qué pasó, cómo siguió el tema ahí, ¿viste? Después recuerdo un policía que venía en bicicleta, o sea, como que venía de la comisaría en la calle, ¿qué calle? 25 de Mayo, frente a la casa de los padres de Daniela Vitor. Sí, ahí, 25 de Mayo. Ajá, ahí tengo la imagen de un policía rápido en bici, ¿viste? Y que para justo en la esquina, porque bueno, ahora hay una calle de entrada a Viale. Antes no estaba eso, era toda la plaza. Claro. Sí. ¿Viste? La esquina era enfrente del banco, digamos. Sí. Ahí para una camioneta. No sé si era un jeep, un rastrojero o una estanciera, algo de eso era. Paran a alguien, seguramente, y no sé si sube o no, pero salen para el lado de Paraná, como persiguiéndolo, ¿viste? Eso es lo que yo, no sé cuánto pasó ni nada, cómo fue la cosa, no sé. O sea, son las imágenes que tengo. Pasando, mirando, viendo a la gente tirada en el piso, o sea, un ladrón saliendo con una bolsa, subiendo a un auto y un policía rápido en bicicleta parando a alguien para correrlo. Digamos, como eso. No sé si nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, qué sé yo, después era hora de entrar a clase y bueno, todos nos preguntaban, ¿viste? Pero era algo, no sé cómo decirte, si raro o qué. Lo que me pasó una vuelta, nosotros los fines de semana nos íbamos a Paraná, allá a la casa de la familia, ¿viste? Y a nosotros nos gusta mucho comer pescado, y estaba de moda el monchulo viudo, un comedor de pescado que había ahí en la avenida que va al túnel. Y llegamos, ¿viste? Y había un auto grande así, y los tipos nos miraban porque justo el auto que yo tenía una chapita decía Viale. Y nos miraban y nos miraban. Y vos sabés que para mí eran eso, ¿viste? Y lo que me importó, le digo a la Oli, vámonos, y nos fuimos. Y yo quedé con la duda que eran ellos, ¿viste? Y después nunca más supimos. Supimos así por la revista, había una revista que se ocupaba de todos casos policiales, así se llamaba. Y decía de una banda de los aviones que dentro de la banda operaba una mujer también. Y parece que entre dos de los integrantes de la banda se la disputaban. Y se pelearon entre ellos, qué sé yo, que después los otros tuvieron, se mató uno, creo. Y ahí los descubrieron, pero eso fue así nomás, que otra cosa no supimos, nunca más. No, es un dato que no hemos podido todavía acceder. Consultamos en la justicia, consultamos en tribunales, todo lo que eran esos expedientes ya no forman parte, ya pasaron a descarte, digamos, al pasar determinada cantidad de años, todo lo que es esos expedientes pasa se le da de baja, así que bueno, seguiremos indagando, investigando, para ver si podemos encontrar o acceder a los nombres de la banda delictiva. Hay testimonios contradictorios. Algunas de las personas que entrevistamos hablan que fue finalmente encontrada en Rosario y otras en Ciudad de Santa Fe. Eso todavía no pudo ser al menos chequeado hasta el momento por nosotros. Incluso intentamos también ver el archivo de la comisaría aquí de Viale y no, desde esos años hay poco material y en realidad
como fue un hecho de tal característica, ya tomó intervención mayor jerarquía de la policía en ese momento, digamos. En esa época un asalto así era una novela, porque ni en las películas de ahora las veo esas cosas. Lo bueno es que no mataron a nadie, gracias a Dios, de los nuestros. No sabemos porque la policía a nosotros no nos informaba nada. Lo único que hacían, traían fotos, a ver si reconocíamos a alguno de los ladrones, ¿viste? Y no, era pura gente de acá de la zona la que nos mostraban a nosotros. Y el capo, ya te digo, una tranquilidad. Se ve que era el capo por la forma que hablaba, ¿viste? Cómo los tranquilizaba a los otros. No sé, sangre de pato. No, del público eran pocos. Lo que llamó la atención que ese avión, hacía 2 o 3 días que andaba dando vueltas acá arriba de Viale. Y a todo el mundo le llamó la atención de que, porque a veces pasaban aviones, ¿viste? Inclusive acá hay gente que estaba en la estancia de Calesday que tenía pista de aterrizaje y otras más, ¿viste? Pero de aviones chicos. Y este era un avión re moderno y daba vuelta y venía. Parecía que no estaban jugando bien de arriba, ¿viste? Y de ahí tomaron por dónde escapar, que amagaron a parar y salieron para el otro lado. La información indicaba que tiempo después los ladrones fueron atrapados y la banda habría sido desarticulada. Pero el dinero jamás apareció y nadie se ocupó de reintegrárselo al Banco de Viale. Además, nunca se supo en los medios de Entre Ríos quiénes fueron los autores del asalto, ni si fueron condenados, tampoco si participaron de otros hechos similares. Sé que pudieron detener a varios, no recuerdo si a todos, pero a varios de los ladrones que perpetraron el asalto, pero no, los nombres no. Y lo tuvieron mal, al taxista supimos que lo tuvieron mal porque pensaban que era un cómplice de ellos, ¿viste? Y eso nos contó un policía de en confianza, pero no los policías de acá, sino en Paraná, lo tuvieron mal, ¿viste? Yo les informo de que cómo se la jugó el tipo, ¿viste? Porque bien flaquito, era y viven acá atrás de casa. Y vos sabés que yo le dije de que ese hombre era impresionante, cómo se jugó por cuidarnos a nosotros. Y bueno, y después lo ascendieron, no sé a qué cargo, y después se murió, pobre. Pudimos entrevistar a 2 de las personas que estaban en ese momento adentro. Entrevistamos también a una maestra que encontró al taxi abandonado y dio cuenta a la policía para que después la policía llegue hasta el vehículo y libere o rescate al taxista maniatado. Pero bueno, queda en la anécdota de ellos, digamos, y cómo tuvieron esa vivencia, ¿sí? Después será momento de encontrar el registro oficial o judicial de cómo concluyó el caso, cómo se resolvió. Incluso también investigamos en el mismo banco, pero no hay registro, no hay. Lo que pasa es que son otros dueños, entonces no tiene documentación sobre el hecho de ese momento. Sin duda que uno se imagina un hecho de esas características hoy y le cuesta interpretarlo. No te imaginás que van a asaltar un banco en Viale o en Seguí o en Crespo o en Paraná mismo y que van a escapar en avión. Es rarísimo, digamos. Eso, traspolado 50 años atrás, es más sorprendente todavía. Eso por ahí fue lo que fue tapa de los diarios de toda la provincia al otro día, digamos. ¿Sí? Asaltaron un banco y huyeron en avión, decían los títulos del día siguiente de marzo de 1972. Nunca sucedió algo parecido en la localidad de Viale, y el caso marcó para siempre a muchos de sus protagonistas y testigos ocasionales. Cada vez que en algún rincón de la ciudad se recuerda el episodio, surgen los más variados comentarios entre los pobladores, porque pese al paso del tiempo, aún se lo mantiene vivo, como si hubiera sido por estos días.